¿Ya? Ok. Saludos mi gente. Bueno, vamos a esperar que se conecten compañeros. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ernie Xavier Rivera Collazo de Isla Caribe y hoy traemos otra presentación, algo que hemos llamado la Escuelita de Isla Caribe, donde vamos a estar presentando diferentes conferencias, información interesante, todo relacionado con la historia, la cultura, los viajes. Y la semana pasada tuvimos una presentación que gracias a todos ustedes la reacción ha sido bien positiva y fue la presentación del yacimiento Jácanas. El yacimiento Jácanas, un yacimiento arqueológico encontrado en el barrio Tíbet de Ponce, y la semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre este yacimiento arqueológico. Y hoy vamos a continuar, esta vez vamos a estar cambiando un poco de tema y de época. Vamos a estar hablando del café y de la hacienda Burenes del barrio Tíbet de Ponce. Ya veo que se están conectando. Envíenos saludos de donde nos están escuchando para nosotros enviarles saludos a ustedes. Y vamos a comenzar inmediatamente con la presentación del día de hoy, que es, la hemos titulado La historia del café y la hacienda Burenes del barrio Tíbet de Ponce. Primero que nada voy a volver a presentarme para los que se acaban de conectar. Mi nombre es Ernie Xavier Rivera Collazo, soy arqueólogo, maestro de historia y guía turístico en Isla Caribe, y vamos a estar presentando hoy el segundo episodio o la segunda parte o la segunda versión de la Escuelita de Isla Caribe. Y el tema de hoy va a ser la historia del café y de la hacienda Burenes del barrio Tíbet de Ponce. Está haciendo mucha brisa, posiblemente eso provoque algún ruido innecesario en la transmisión, así que me disculpan. Esto es algo bien hogareño, estamos desde nuestra casa, así que gente, saludos a todos los que se están conectando. Muy bien, vamos a entrar a hablar rápidamente un poquito sobre la historia del café. Tenemos que pensar que el café es la segunda bebida más consumida en todo el mundo. Después del agua, la segunda bebida más consumida de todo el mundo es el café. Y para nosotros el café es algo que es casi regular en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si usted no toma café, tal vez su papá, su mamá, su esposa o algún familiar, estoy segurísimo que toma café. Y la historia del café, para ya comenzar de lleno con esta presentación, nos lleva al continente africano, nos lleva a África, específicamente a lo que se conoce como Etiopía. Allí están los orígenes del café y cuenta un poco, ¿verdad? Hay muchas versiones de cómo surge el café, hay muchas versiones de los orígenes del café, pero casi todas conducen a África, conducen a Etiopía, y cuenta una de esas historias, ¿verdad? Que en esta zona de Etiopía, en el África Oriental, había unos pastores llevando sus rebaños, llevando sus ovejas, llevando sus cabros, sus cabras, de un lugar a otro. Y se percataron de que cuando los cabros comían del fruto de este arbusto, pues los cabros y las ovejas como que se volvían un poco hiperactivos y empezaban a brincar y se movían de un lugar a otro, y ellos se empezaron a dar cuenta de eso y dijeron: contra, ¿por qué nuestros rebaños se ponen hiperactivos, medios loquitos, ¿verdad? Medios nerviosos cuando consumen de esta fruta, ¿verdad? De este arbusto. Esa fruta era el café. Y desde ahí entonces en Etiopía comienzan, ¿verdad? El ser humano al fin comienza a hacer sus investigaciones, ¿verdad? Hasta que descubre que la semilla que está dentro de esa uva, porque el café es una uva, imagínense, ¿verdad? Una uva. Dentro de esa uva hay una semilla, ¿verdad? Y es esa semilla la que cuando se pasa por un proceso, al final lo que conseguimos de esa semilla es harina de café, que después podemos hacer el café que nos tomamos. Más adelante vamos a estar hablando de ese proceso del café cuando entremos a hablar de lleno de la hacienda Burenes, que la vamos a estar estudiando y trabajando en el día de hoy. Pero muy bien, ¿qué sucede? De Etiopía el café se mueve hacia el oeste,
¿Hacia dónde se mueve el café? Más o menos para principios de los años de 1400. El café entonces llega a lo que se conoce como la península arábica. Aquí está Etiopía, aquí está la península arábica. Al sur de la península arábica hay un país que se conoce como Yemen. Lamentablemente hoy día conocemos de este país de Yemen, ¿verdad? Por los bombardeos y por todo lo que está ocurriendo en esta región, ¿verdad? Pero de Etiopía el café, más o menos para los años de 1400, llega a lo que se conoce como Yemen. Y es ahí, es en Yemen, aquí, donde los italianos y los holandeses van a descubrir esta bebida. Los holandeses, que los tenemos acá arriba, los italianos, que los tenemos aquí, ya utilizaban sus rutas, navegaban toda esta zona, ¿verdad? Del África, y son ellos, los holandeses y los italianos, los que descubren esa bebida en Yemen y son los que la llevan a Italia y la llevan también a Holanda y a todo, ¿verdad? A todo el continente europeo. El registro más antiguo que existe sobre el café es más o menos del año 1583. Un alemán hace un escrito hablando sobre esta bebida. Pero lo interesante de esta bebida es que en sus orígenes, en Europa, esta bebida era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Pues se consideraba una bebida que provocaba cambios en el cuerpo y eso lo veían como algo malo. Así que era una bebida ilegal. Además, en Europa es donde comienzan a surgir algo que para hoy día, para nosotros, es algo bien común y es algo que lo encontramos en todos los lugares del mundo, y es lo que se conocen como los coffee shop. Los coffee shop, tan famosos hoy día, tenemos que recordar que estos eran lugares de tomar café, pero en Europa eran lugares ilegales. No se permitía a la gente consumir café, así que la gente se escondía. ¿Y dónde se escondía la gente a beber café? En lo que hoy día van a ser los coffee shop. Pero fue tan grande el auge de esta bebida en Europa que los holandeses se dieron cuenta de que ahí había chavos, ¿verdad? E invirtieron en esta planta, y son los holandeses entonces los que llevan el café a su colonia allá en Indonesia, aquí a lo que se conoce como Java. Así que los holandeses aprovechan las condiciones en Indonesia, en Java, para cultivar el café. También los holandeses son los responsables, ¿verdad? Los holandeses son los responsables de introducir el café también en su colonia en Surinam. Y también son los holandeses, y esto es bien importante, mi gente, son los holandeses que para el año 1698 llevan el café o hacen llegar el café a Francia. A Francia. Y allí en Francia, mi gente, en el Jardín de Plantas de París, comienzan a cultivar el café. Pero las condiciones en Francia no son las condiciones idóneas para la producción del café. ¿Y qué sucede? ¿Cómo entonces el café llega acá, al continente americano? Pues son los franceses que lo llevan a sus colonias en el Caribe. Para el año de 1718 hubo un ciclón que arrasó con la isla de Martinica y eliminaron todos los árboles de cacao. Así que los isleños, las personas que vivían en Martinica, querían sembrar otro producto que no fuera el cacao, y ahí es cuando Gabriel de Cluse, era gobernador y capitán de la marina, decide llevar de Francia al Caribe 5 arbustos de café. De los 5 arbustos del café, el viaje solamente sobreviven 2 arbustos de café, porque Gabriel de Cluse tenía que compartir su agua con los 5 arbustos de café. Así que de los 5 solamente sobrevivieron 2 arbustos de café. Y cuando ese producto, el café, llega al Caribe, encuentra los mejores terrenos para su cultivo. Y son los franceses entonces que lo van a llevar por sus colonias, de Martinica a Guadalupe. De Guadalupe entonces llega el café a lo que hoy día conocemos como Haití, que era una colonia francesa. Y de Haití, aquí tenemos Haití, es que el café llega entonces a la parte oriental de Cuba. Y es allí, en la parte oriental de Cuba, que nada más y nada menos que el coronel Felipe Ramírez de Stenós
que había visto el auge económico del café en Cuba, a Stenós lo envían a Puerto Rico para ser gobernador. Y cuando llega a Puerto Rico, impulsa el cultivo del café porque ya él lo había visto en Cuba, que era algo exitoso, económicamente exitoso. Y ahí es que llega el café en Puerto Rico. El café en Puerto Rico, hay registros del café que ya para 1752 había café en Puerto Rico. Para 1755 el café es considerado uno de los mejores que se cultivaba en todo lo que se conoce como la región del Caribe. Así que vemos ese viaje del café desde Etiopía, pasa a la península arábica, a Yemen. De ahí los italianos y los europeos lo llevan a Europa. Hay un auge en la bebida del café, los holandeses aprovechan eso, lo llevan a Java, y de Java el café también lo traen al Caribe, y los franceses también traen ese café al Caribe. Y es en las colonias francesas, especialmente en Haití, que para finales de los años 1700, para mediados de los años 1750, 1760, Haití era el productor y exportador más grande de café de todo el mundo, gente. Así que ya vimos ese viaje del café hasta llegar al Caribe. El café en Ponce es bien interesante porque el café en Ponce ya para finales del siglo XVIII, para los años 1700, ya el café estaba establecido en Puerto Rico. Ocurre algo bien interesante y es lo siguiente, y es que Haití se independiza de Francia. Y yo les dije a ustedes que Haití era el mayor productor de café del mundo. ¿Y qué sucede? Cuando ocurre esa revolución francesa, esa revolución en Haití, muchas personas de dinero salen de Haití. ¿Con qué? Con dinero, conocimiento, nueva tecnología para trabajar el café. Se van para diferentes partes del Caribe, pero hay muchas personas que salen de Haití y llegan a Puerto Rico. Así que ya sabían que en Puerto Rico eran buenas condiciones para sembrar el café. Así que estos franceses que salen huyendo de Haití encuentran en Puerto Rico los mejores terrenos para sembrar el café. ¿Y qué tenían ellos? Pues ellos tenían dinero, tenían tecnología nueva, tenían los contactos con los comerciantes en Europa. Así que estas personas al llegar a Puerto Rico encontraron un sitio ideal para la producción de café. Así que para principios del siglo X, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el café en Puerto Rico va a coger un movimiento hacia arriba, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que se conoce como la Hacienda Burenes. La Hacienda Burenes, una hacienda cafetalera. Antes de entrar a hablar de la Hacienda Burenes, el café ya para el 1863 hay registros de que se cultivaba café en el barrio Tibes. De hecho, el barrio Tibes junto con el barrio San Patricio, junto con el barrio de los Montes Llanos, para finales del siglo XIX eran los tres barrios que más café producían en todo Puerto Rico. Era el barrio Tibes, el barrio de Montes Llanos y el barrio de San Patricio. Juntos eran alrededor de casi de 3.000 a 4.000 cuerdas de terrenos sembradas de café. Todo eso para finales del siglo XIX, para 1898, 1899. La Hacienda Burenes. Esta hacienda que ustedes ven aquí, que aquí observamos lo que se conoce como el cuarto de máquinas. Deme un brequecito, déjame beber agua. Estoy seco. Gracias a todas las personas que están conectadas y enviando saludos. Así que les enviamos, ya mismito le enviamos saludos a todas las personas que se están conectando. Recuerden, esto es Isla Caribe, somos una compañía de turismo cultural. Y todas estas cosas que ustedes están viendo, ustedes pueden ser parte de ello en nuestros recorridos que hacemos sobre todos estos lugares. Así que cuando
esperemos salir de todo este dilema donde nos encontramos, ustedes puedan ser parte de estos recorridos, incluyendo el recorrido del café. Así que después que pasemos de todo esto, los invitamos a que vengan a Ponce y puedan tomar un recorrido y poder visitar todos estos lugares. Así que, gente, la Hacienda Burenes. Como les dije, el café ya en Puerto Rico, ya para los finales de los 1700, está establecido en Puerto Rico. Durante el siglo XIX el café va a coger un auge, pero después ese auge va a caer al piso por diferentes situaciones mundiales. La caída del precio del café, el aumento del precio en la caña de azúcar, entre otros asuntos, va a hacer que durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, el café va a caer. También una sequía que hubo durante el siglo XIX, huracanes, llevó a que el café cayera. Sin embargo, el azúcar aumentaba. Pero para finales del siglo XIX la historia cambia. El café vuelve a coger un auge. Y con ese auge van a llegar haciendas como esta hacienda que ustedes ven aquí, que es la Hacienda Burenes del barrio Tibes de Ponce. Hablando un poco sobre la historia de esta Hacienda Burenes. Esta Hacienda Burenes, sus registros más antiguos son de 1860, 1870. Ya se empiezan a ver registros de esta hacienda, pero no en este lugar donde se ve hoy día y es donde están las ruinas hoy día de esta hacienda, sino en otro lugar. Luego se mueve esa hacienda a este lugar. Esto que estamos viendo aquí es lo que se conoce como el cuarto de máquinas. Y ya mismo vamos a entrar a ver todos los detalles del cuarto de máquinas. Esta hacienda fue construida entre 1918 a 1923. Más o menos, no hay una fecha exacta de construcción de esta hacienda en el barrio Tibes de Ponce, pero va entre 1918 a los primeros años de la década de 1920. Vamos a pasar aquí rapidito. Esto que ustedes ven aquí es un croquis de la localización de esta hacienda. Aquí podemos ver esto que ustedes ven aquí, es lo que se conoce como el río Portugués. El río Portugués. Esto que usted ve acá es lo que se conoce como el río Barrial o río Chiquito. Así que tenemos el río Portugués, el gran río Portugués, y por el otro lado tenemos el río Barrial o río Chiquito. Y ahí es donde se encuentran entonces esos dos ríos, es donde se encuentra entonces el cuarto de máquina y lo central de la Hacienda Burenes. Esta Hacienda Burenes fue una hacienda que yo estudié para poder cumplir con los requisitos de mi maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Esta fue mi tesis de investigación. Se conoce como la Hacienda Burenes del barrio Tibes de Ponce, Puerto Rico. Esta es la tesis, diciembre del 2006. La Hacienda Burenes del barrio Tibes de Ponce, Puerto Rico. Un estudio de arqueología documental. Así que esto que les voy a estar presentando ahora de la Hacienda Burenes es en gran parte el estudio que yo hice sobre esta hacienda para cumplir con los requisitos en mi maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Para yo estudiar esta hacienda, yo utilicé tres elementos para estudiar esta hacienda. Uno de los elementos que utilicé fue lo que se conoce como la historia oral. El barrio Tibes está lleno de muchas historias orales, como todos los barrios y lugares en Puerto Rico. Así que yo, siendo de Tibes, pues pude aprovechar la historia oral del barrio Tibes para poder reconstruir la historia de lo que era la Hacienda Burenes. Así que yo utilicé la historia oral y a mí mismo vamos a hablar de eso. También utilicé documentos. Yo visité el registro de la propiedad, yo visité el archivo histórico de Ponce, yo visité el archivo de Puerto Rico en San Juan, yo visité archivos personales, familiares, para buscar toda la información que yo podía obtener en documentos sobre la historia de la Hacienda Burenes. Y otro elemento importante que utilicé para poder investigar la Hacienda Burenes es lo que se conoce, la arqueología
es lo que se conoce como un reconocimiento de superficie. En otras palabras, una prospección superficial. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de un reconocimiento de superficie? ¿Qué es eso de una prospección superficial? Pues mira, la información que yo iba recibiendo gracias a la entrevista de la historia oral y la información que yo iba recibiendo gracias al estudio de los documentos, con esa información que me daban ambos puntos, con esa información, yo cogía esa información y me iba por toda la hacienda Burenes caminando y observando qué yo podía ver en la superficie que fueran elementos que pertenecían a la hacienda Burenes. Así que yo cogí la información de la historia oral, cogí la información de los documentos. ¿Y qué hice después? Un reconocimiento de superficie con esa información. Yo caminé por todo ese lugar a observar qué elementos yo podía encontrar que eran parte de la hacienda Burenes. La historia oral. Miren esto, gente, lo que estamos hablando ahora. En la historia oral tuve la oportunidad de entrevistar a don Manuel Pérez Vega. ¿Y quién es don Manuel Pérez Vega? Don Neco, mayordomo de la hacienda Burenes. Don Neco tiene 97 años, 97, 98 años, cumple el 25 de julio, entonces si cumple 98, 97, está por ahí don Neco, aún vive en el barrio Tibes, vive en la hacienda Burenes y es el mayordomo de mayor edad en todo Puerto Rico que todavía está a cargo de una hacienda cafetalera. ¿Quién es ese? Don Neco. En el barrio lo conocemos como Don Neco. Don Manuel Pérez Vega. Nació en Lares, 1922 más o menos. Y llegó a Tibes, llegó a Ponce para la década de los 40. Convirtiéndose más adelante en el mayordomo de otra hacienda, la hacienda La Molina. Se encontraba en el sector Pastillo de Tibes. Y luego sale de La Molina para ser el mayordomo en la hacienda Burenes. Así que yo tuve ese recurso que yo pude entrevistar al mayordomo de la hacienda Burenes, que aquí nos está enseñando la desculpadora, que ahorita vamos a hablar de eso. Aquí, trabajo de campo y hallazgo. Para yo poder hacer estudio, yo dividí esto en 3 lugares de estudio. El primer lugar de estudio es la sección hidráulica. La hacienda Burenes es una hacienda de fuerza hidráulica. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir que es una hacienda que su cuarto de máquinas, donde se procesa el café, toda esa maquinaria va a ser movida por la fuerza del agua. Así que hay que llevar agua del río hasta el cuarto de máquina. Así que esa parte de llevar el agua del río hasta el cuarto de máquina, yo la separé en una sola sección. Es la hacienda, es una hacienda de fuerza hidráulica, corresponde al canal de la hacienda y sus elementos. Así que yo voy a presentar ya mismito el canal de la hacienda Burenes, desde donde se coge el agua hasta llevarla a la hacienda, hasta el cuarto de máquina. Entonces, eso usted lo va a ver ahora mismito. Otra sección que yo dividí para estudiar es el cuarto de máquina. Más adelante vamos a ver el cuarto de máquina, porque ese cuarto de máquinas de la hacienda Burenes del barrio Tibes es único en Puerto Rico y el Caribe. Eso lo vamos a ver ya mismito. Y número 3, otra parte que estudié fue todo lo relacionado al componente humano de la hacienda. Por un lado está el componente industrial, con lo que se procesa el café. Pero por el otro lado está el elemento humano. ¿Qué es eso del elemento humano? Pues dónde vivían los dueños de la hacienda, dónde vivía el mayordomo, dónde vivían los trabajadores de la hacienda, ¿verdad? Y todos esos elementos también fueron documentados para este trabajo de esta hacienda. Muy bien, lo primero que documentamos fue el canal de la hacienda Burenes. Pero problemas que nos encontramos al documentar los canales de la hacienda Burenes es, por ejemplo, uno de los factores que nos encontramos es que cuando fuimos a medir todos estos canales, estaban arropados por el monte. Hacía más de 50 años que estos lugares no se limpiaban ni nada, así que usted puede imaginarse
la gran cantidad de árboles, de maleza que había en todo este lugar que hubo que limpiar para poder documentar toda esta zona. También habían derrumbes, también habían lugares que estaban, como van a ver ahora, fíjense, aquí vemos parte del canal que está roto, porque el agua, cuando baja de la montaña, fue destruyendo esa parte del canal. Aquí vemos una gran roca dentro del canal. Aquí tenemos a dos personas bien importantes en la investigación de esta hacienda. Es Chucho, como lo conocemos en Tíbet, Jesús, hijo de Don Neco, y mejor conocido como Chucho. Y aquí tenemos a su hijo, Manuel, nieto de Don Neco. Así que tenemos al hijo del mayordomo, al nieto del mayordomo, ayudándome a despejar, ¿verdad? Toda esta área para poder documentar todo lo relacionado, ¿verdad?, a el componente de los canales de agua de la hacienda Burenes. Miren aquí, el canal de la hacienda tiene una... Miren esta foto es más o menos entre 1918 a 1922. Fueron fotos que yo pude conseguir sobre estos lugares, ¿verdad?, estos componentes de la hacienda Burenes. Aquí vemos, estamos buscando aquí rapidito. Quiero enviarle saludos a todas las personas que se están conectando. Tenemos a Rubén Isaac Delgado, tenemos también a Héctor Vázquez, Graciela Vázquez, saludos, bendiciones desde New York. Tenemos también a Wilmer Quiñones, también tenemos por aquí a Héctor Velázquez. Héctor dice, corríamos por todo el canal para llegar hasta La Poza. La Poza es un charco bien famoso allá en Tíbet. También a Eric Rodríguez. Rubén Isaac nos hace una pregunta, ¿de dónde viene ese nombre de Burenes? Y eso es una excelente pregunta. La hacienda Burenes es la única hacienda en Puerto Rico hasta el momento, ¿verdad?, que he podido documentar, que tiene nombre indígena, porque Burenes viene de Burén. Burén es podemos decir, un plato indígena, es un sartén indígena, hecho de barro. Es un plato donde nuestros antiguos habitantes de Puerto Rico cocinaban encima de ese plato y se conoce como un burén. Así que Burenes son muchos burén, así que es una palabra en plural, Burenes, que son muchos burén. Así que es bien interesante porque es la única hacienda que tiene nombre indígena en Puerto Rico. Así que ahí vemos esta foto espectacular de entre 1918 a 1922, de cuando, estamos seguros que es de cuando se inauguraron los canales de la hacienda, porque todavía se pueden ver parte de los materiales y de los moldes con los que se construyeron estos canales que podemos ver aquí. Aquí vemos otra foto. Esta foto fue tomada más o menos para el primero 2009, 2010, fue tomada esta foto, que es 2011 más o menos, fue tomada esta foto y vemos el mismo lugar. Este lugar que usted está viendo en esta foto, que tiene más de 100 años, es este mismo lugar hoy día. Así que tenemos una foto, dos fotos del mismo lugar, pero diferente fecha. La represa del canal. Para usted poder llevar agua desde el río hacia los canales, para entonces transportar toda esa agua por los canales y llegar hasta el cuarto de máquinas, había que hacer una represa en el río. Así que antes de que se construyera la represa Portugués, la que me sacó a mí del barrio Tíbet y a otras 800 personas, ya se había construido una represa mucho más pequeña, y es la represa de la hacienda Burenes. Una represa que originalmente tenía 45.5 pies de largo y 8 pies de alto, más 2 pies de grosor de esa pared. ¿Miraron aquí? Miren esto aquí. Esto que está aquí es parte de la represa en el río Portugués, ¿verdad?, de la hacienda Burenes. Si se fijan aquí,
Aquí pueden ver las represas, miren, construida aquí. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y aquí falta un pedazo de la represa. Y es porque al dejarse de dar mantenimiento, durante el pasar de los años, las crecientes del río hicieron que colapsara casi 13, 14 pies de la represa. Así que aquí tenemos la represa. Para poder represar el agua y después que esa agua estuviese represada, enviarla a los canales. Ahí vemos a Manuel ayudándome a medir el ancho de la represa. Pueden ver el ancho de la represa, más o menos 2 pies, 2 pies y medio. Aquí voy a apagar la luz para ver si se pueden ver mejor los detalles. Denme un momentito. No sé si se vean mejor los detalles, pero aquí les puedo enseñar midiendo el ancho de la represa, y es interesante porque al pasar de los años en las crecientes del río, mientras el río ha crecido, ha ido poco a poco las piedras en las crecidas le van dando a la muralla de la represa. Y con el tiempo lo que ha provocado es que se vaya esculpiendo y se pueda observar los materiales con los que se construyó esa represa. Ahí vemos piedras, madera, tubos, piedras chinos de río. Así que todos esos materiales se utilizaron para construir la represa. Miren aquí. Esta, como les dije, es la represa, miren. Viene desde acá. Y es bien interesante porque ellos la hicieron acá. Ellos la van haciendo encima de otras piedras grandes que hay en el río. La pueden ver aquí. Y aquí está la represa. Y falta este pedazo, que fue el pedazo que les dije, que por las crecidas constantes del río, por más de 50 años sin darle mantenimiento a la represa, pues el río se llevó esa parte de la pared de la represa. Miren esto que interesante, esta foto. Aquí podemos ver la represa, pero al fondo vemos un agujero, vemos un roto. Ese agujero que usted ve aquí es la entrada, es la boca de entrada del agua hacia el canal. En este lugar empiezan los canales de la hacienda Burene. Imagínense esta pared que llegue hasta aquí. Aquí el agua empieza a embozarse, a subir, como está represada, empieza a subir el agua, a subir el agua, a subir el agua. Y cuando llega acá arriba el agua, entra por este hueco que está aquí, por este roto que está aquí, y se dirige hacia los canales que van a llevar el agua al cuarto de máquina de la hacienda Burene. Miren aquí, de esto es lo que estamos hablando. Todo esto se llenaba de agua y por aquí entraba el agua. Si te fijas en este elemento que está aquí, este elemento que está aquí no está ahí de lujo. Este elemento que está aquí era donde se guardaba una escotilla. Aquí se guardaba una escotilla que evitaba que el agua entrara. Pero si tú subías la escotilla, dejabas que el agua pasara. Y eso que está aquí construido era para poner esa escotilla de bajar para que el agua no pase y de subir para que el agua entre a los canales. Aquí vemos a Manuel, vemos a Chucho limpiando el área de la boca de entrada de la hacienda. Y aquí está el hueco. Este hueco que está aquí es para dejar entrar la escotilla o levantar la escotilla y dejar entrar el agua. Así que era en este lugar. Gente, ya vieron la represa. Ya vieron la represa. Ahora bien, después que se tiene el agua aquí represada, como aprendieron, se envía por este lugar hacia los canales. Y por esos canales se va llevando el agua hasta el cuarto de máquina de la hacienda, más de 1 kilómetro de distancia.
entre la represa y el cuarto de máquina. Así que había que llevar el agua por esos canales, pero en esos canales se tuvo que utilizar acueductos. ¿Y qué son acueductos? Primero son una especie de puentes para llevar el agua de un lado a otro. Fíjense. 5 acueductos. Hay 5 acueductos en el canal de la Hacienda Burenes. El más largo de todos, el más grande de todos, mide 40 metros de largo, que es el que van a ver ahora. 40 metros de largo y más de 25 pies de alto. Fíjense en esto, gente. Miren aquí, esta foto espectacular que yo pude conseguir. Así que son unos documentos valiosos para el estudio de esta hacienda. Y creemos que fue en la inauguración de estos canales, porque como les dije, todavía se pueden ver los materiales, los moldes con que se hizo esta construcción. Fíjense en esto. Esto es un canal. Acá arriba es donde está la represa. Y aquí vemos los canales por donde se baja el agua, Pero de momento el agua hay que llevarla del lado oeste del río Portugués, pasar por encima del río Portugués al lado este del río Portugués. Así que este es el lado oeste, lado este. El agua viene bajando, pero hay que cruzarlo. Acá abajo está el río Portugués. Hay que cruzar el agua hacia el otro lado. Y se construye, miren eso ahí, ese elemento arquitectónico espectacular. Acuérdense que esto fue más o menos entre 1918 a 1922 que se construye esto, gente. Y miren los diseños espectaculares. Esto es en el monte adentro que se construyó esto. Miren aquí otra foto del canal. Miren el canal. Por aquí viene el agua. Esto es un túnel. Por aquí sale el agua. Baja por aquí el agua. Aquí empiezan a ver el acueducto. Este puente, la gente en el barrio Tíber, los amigos en el barrio Tíber, le dicen el puente de la canal. Porque además de llevar el agua de un lugar a otro, también se utilizaba para cruzar de un lugar a otro. Por eso ustedes ven que tiene hasta pasamanos el puente, ¿verdad? Pero el agua va por aquí. Miren aquí, esto es una foto hoy día. Miren esa pilastra espectacular. Desde aquí hasta acá arriba hay alrededor de 25 a 30 pies. ¿Ok? De 25 a 30 pies. Desde el río hasta acá arriba. Miren esa gran pilastra. Miren esta, en la parte por al frente, ¿verdad?, de la pilastra. Aquí escondidito está Manuel amolando el machete. Y aquí vemos el canal, la pilastra. Y este que está aquí soy yo. Así que miren el tamaño mío, acá abajo en el río, versus lo alto que es ese acueducto. ¿Ok? Una cosa impresionante, gente. Quiero enviarles saludos a Dan Alessi Cuevas, a Janet Irizarry, a Héctor Velázquez, Francisco, Héctor Velázquez, Lilian Cruz, Janet Irizarry, toda la gente. Gente, está todo el mundo conectándose. Gracias, ok, gracias. Y gracias por seguir a Isla Caribe. Somos una compañía de turismo cultural donde nos dedicamos a hacer recorridos históricos, recorridos culturales, todo lo que tenga que ver con nuestra historia, con nuestra cultura. Eso es lo que se dedica a Isla Caribe, a hacer recorridos que toquen todos estos temas. Así que de todo esto que estamos hablando, si usted quiere conocer todos estos sitios, todos estos lugares, tiene que comunicarse con nosotros en Isla Caribe para que cuando salgamos de toda esta situación puedan venir con nosotros acá a Ponce y conocer no solamente la belleza de Ponce, sino de todo el sur central de Puerto Rico, gente. ¿Ok? Y seguimos aquí con el acueducto de la Hacienda Burenes. En ese acueducto de la Hacienda Burenes tú te encuentras con este hueco. Es un hueco en el mismo canal. Hay un hueco bien grande. ¿Y qué es ese hueco? Es una salida de limpieza. ¿Por qué? Esto se llena de agua y por ahí sigue el agua, ¿verdad? Pero miren aquí. Acá abajo, esto que ustedes ven aquí, este hueco que ustedes ven aquí, es esto que está aquí, acá arriba. Pero si se fijan en la parte de abajo, hay un desagüe. Así que, ¿para qué se utilizaba este desagüe?
para limpiar el canal. Cuando se quería limpiar el canal y no dejar que el agua pasara, se cerraba la escotilla allá arriba y luego se abría aquí. Y por aquí salía el agua que estaba bajando por el canal. Lo interesante de esto es que las historias que me cuentan es que cuando abrían esto, ponían un naso de pescar en la parte de abajo. Y cuando abrían esto, dentro del naso de pescar, caían camarones, bruquenas, anguilas, dajao, lobinas, chágara. De todo eso que había antes en el río de Tibes, antes que hicieran el maldito lago portugués, que eliminó todo eso, se extinguió. Cuando abrían esto, menían un naso y todos esos camarones caían dentro de ese naso, las bruquenas. Así que a la gente le gustaba tener que venir a limpiar este lugar para poder coger todas esas delicias de la gastronomía en Tibes, gente. Saludos a William Núñez desde Yantre, desde Atlantic City. Por allá tenemos en Atlantic City, tenemos estufa, a José Mérez del barrio Tibes también. Así que le enviamos saludos a Edwin Rivera Vargas también a Rubén Isaac. Dice gracias a ustedes y a Melina por lo que están haciendo y gracias a ustedes por seguirnos, gente. Seguimos aquí entonces con la historia de la hacienda Burenes, que todavía falta cuando lleguemos al cuarto de máquina, una cosa espectacular. Otra de las cosas que pude documentar son estos tornillos. Estos tornillos eran los que agarraban el puente del canal. O sea que en el acueducto, como yo les enseñé ahorita, fíjense aquí, este es el acueducto y en el acueducto se hizo un pasamano. Fíjense, hay un pasamano aquí que usted puede caminar por ahí. Pues esos pasamanos de madera estaban sostenidos por estos tornillos. Yo pude documentar hasta los tornillos que aguantaban el pasamano de ese acueducto que también era utilizado como un puente. Pero le dije que eran 5, este es el primero. El segundo acueducto es el que se conoce como la joya de Tino. Y usted dirá, ¿y por qué se conoce como la joya de Tino? Porque estos acueductos, mi gente, se construyeron, por ejemplo, el más grande, que es el primero que les enseñé, se construyó para llevar el agua por encima del río Portugués, de un lugar a otro. Pero mientras seguía el canal hacia el cuarto de máquinas, habían quebradas, habían joyas. Así que hubo que construir 4 acueductos más. Y el primero es el que se conoce como la joya de Tino, y es una quebrada. ¿Pero por qué se llama joya de Tino? Porque cerca de esa quebrada vivía un señor, un trabajador de la hacienda Burenes, junto con toda su familia, y él se llamaba Tino. Y Tino él, su esposa y sus hijos, se bañaban en el canal, con el agua del canal de la hacienda Burenes. Y por eso ese lugar se conoce como la joya de Tino. Y ahí hay un acueducto, mírenlo aquí. Este es el acueducto. Miren la quebrada. Esta es la quebrada. Desde acá arriba viene el agua bajando hacia el río Portugués. Y por aquí era que vivía Tino, el trabajador de la hacienda que vivía en este lugar. Y por eso es que se conoce como la joya de Tino. De hecho, yo pude encontrar dónde vivió Tino, dónde estaba la casa de Tino, y encontramos hasta la letrina, donde estaba, ¿verdad?, la letrina de la casa de Tino. Hace más de casi 100 años, gente. El tercer acueducto, otro acueducto que encontramos, mírenlo aquí. Este es el tercer acueducto. Fíjense que son distintos todos. Miren el de Tino y miren este ahora. ¿Ok? Las pilastras más cortas. Una cosa espectacular. Una construcción fuera de liga. Me pregunta Eric Rodríguez, ¿se puede saber quién era el primer señor hacendado de la hacienda? Claro que sí. Más ahorita les voy a contar quiénes eran esas personas, ¿verdad? Esos primeros hacendados de la hacienda Burenes, que tenemos que irnos a finales del siglo XIX con los señores Rafael Serra y familia. Los Serra fueron los que construyeron todo esto. Todo esto que usted ve aquí, todo este acueducto, lo que van a ver ahora del cuarto de máquinas, todo fue construido por Francisco y José Serra, especialmente Francisco Serra, la familia Serra.
Fueron esos primeros hacendados que construyeron este lugar que está aquí. Virginia Roque Morales dice, ¿dónde vivió Tino? Tino vivió aquí, miren, cerca de este lugar. En la parte de arriba de este lugar, hay una parte de la montaña, esa parte de arriba de ahí estaba la casa de Tino, bien cerca de este lugar, bien cerca de este lugar. De hecho, los amigos del barrio en las entrevistas de Historia Oral contaban que tú podías caminar por aquí y podías ver los jabones aquí encima, que eran los que se utilizaban para bañarse en este lugar. Bien interesante eso, gente. El tercer acueducto, como les enseñé, este que está aquí, miren estas pilastras, ¿verdad?, que aguantan ese acueducto. Aquí está Manuel amolando el machete. Otra imagen del tercer acueducto. El cuarto acueducto, aquí pueden ver otro acueducto. Gente, usted ve esto bien limpio así, pero esto no estaba así. Esto es gracias a Chucho y a Manuel, que limpiaron todo esto y yo pude tomar las fotos. Parte de las pilastras de ese cuarto acueducto. El quinto acueducto es el más pequeño de todos. Aquí tenemos otro acueducto de ese canal. Así que por aquí va el agua. También hay una foto más cerca. Este canal, además de los acueductos, tiene 4 túneles. El primer túnel lo pueden ver acá arriba. Esto que está aquí es un túnel. Después es que el agua va por todo el canal, ¿verdad? Lo podemos ver aquí. Pero aquí había un primer túnel. Pero ese primer túnel se destruyó, lo rompieron para poder limpiar más fácil el canal. Fíjense. Aquí podemos ver el primer túnel. Y esto que usted ve aquí, esa manchita negra que usted ve ahí, es la boca de salida del túnel. ¿Y cuál es esa boca de salida del túnel? Esto que usted ve aquí. Esto que usted ve aquí es la boca de salida de este túnel que está aquí. Y si se fijan, ya no es un túnel. El techo del túnel fue removido. ¿Y por qué fue removido? Para poder limpiarlo más fácil. Ahí vemos a Manuel. Y aquí vemos donde se supone que estuviese ese primer túnel, pero que el techo le fue removido. Y acá vemos la boca de salida del túnel, número 1. El túnel número 2 es un túnel que casi no se podía ver cuando lo fuimos a documentar, porque hubo un derrumbe y ese derrumbe tenía tapado ese segundo túnel. Y podemos ver un tubo PVC que en los años 70, 80 se puso en este lugar para poder pasar el agua y que el agua pudiera pasar hasta llegar al cuarto de máquina. El tercer túnel, ahí vemos a Manuel limpiando todo el área. Esto es un tercer túnel. Si se fijan, Manuel está dentro de un hueco en ese túnel del canal, porque esos huecos de 2 pies por 2 pies de largo por 2 pies de ancho se hicieron en esta parte de este túnel para que los trabajadores de la hacienda, como está haciendo Manuel, se metieran dentro de ese túnel, de ese hueco, a limpiar el túnel. Así que usted se imagina, usted metido ahí dentro, con esa oscuridad, sacando ganchos, sin ver nada, usted está ahí sin ver nada, y los camarones mordiéndolo, las bruquenas mordiéndolo. ¿Usted se atrevería a hacer eso? Pues miren, aquí los muchachos tenían que entrar por ese hueco que ustedes ven ahí, meterse ahí dentro con el agua, el baño, todo eso para limpiarlo, ¿ok? Para limpiar. Así que este es el túnel número 2. Aquí tenemos el túnel número 3, un tercer túnel. Aquí vemos ese túnel. Por aquí salía el agua, sería por aquí, hacia el cuarto de máquina. Y el túnel, hay un cuarto túnel, pero no tengo la foto aquí, así que me disculpan. Pero ¿qué sucede? Después que usted viene trayendo el agua desde la represa, usted va trayendo el agua desde la represa hasta el cuarto de máquina, usted tiene que almacenar esa agua
para después utilizarla en el cuarto de máquina. Y esa agua se va a almacenar en tanques recibidores de agua. Son los tanques donde van a recibir el agua que viene del río Portugués para luego ser utilizada en el cuarto de máquinas de la hacienda Burene. Recuerden que yo les dije que la hacienda Burene es una hacienda de fuerza hidráulica. Su cuarto de máquina es movido por la fuerza del agua. Toda la maquinaria dentro del cuarto de máquina de la hacienda va a ser movido por la fuerza, ¿verdad?, del agua. Aquí vemos un primer tanque recibidor. Esto es un tanque recibidor moderno, construido en los años 70-80 por el mayordomo de la hacienda, don Manuel Pérez Vega, don Neco, para llevar agua directo hasta su casa, la casa del mayordomo. Aquí podemos ver la casa del mayordomo, así que don Neco construyó este pequeño tanque, que para el momento de la documentación ya no se utilizaba, para recoger el agua y de aquí llevar el agua hasta el cuarto de máquinas. Perdón, este pequeño tanque recibidor era para llevar agua a la casa del mayordomo, de don Neco. Pero hay un segundo tanque recibidor. Si se fijan en esta foto antigua, más o menos entre 1918 a 1922-23, es esta foto y todas las fotos antiguas que han visto. Y aquí vemos el tanque recibidor, el tanque principal recibidor de agua y el tubo de turbina. Este tubo de turbina es el que va a llevar el agua al cuarto de máquinas, ¿ok? El agua llega del río Portugués, de allá de la represa, hasta este tanque recibidor y de aquí entonces se envía por este tubo de turbina. Aquí podemos ver hoy día el cuarto de el tanque recibidor, lo pueden ver aquí. Esto es aproximadamente, esta foto es de hace 100 años aproximadamente, y esto es hoy día. El tanque, míralo aquí el tanque. Aquí vemos parte del tanque y si se fijan, por aquí es que está el tubo de turbina. Así que el agua se va a enviar por aquí hacia el tubo de turbina. Pero si no se iba a utilizar el agua, si no se estaba utilizando el agua, entonces el agua se enviaba por aquí, por este desagüe que está en este lugar. Gente, tú podías sacar el permiso para utilizar el agua del río Portugués, pero después tenías que devolver el agua al río Portugués. ¿Ok? Así que te daban permiso para utilizar el agua, pero después que la utilizabas, tenías que devolverla al río. Y el agua tenías que devolverla limpia. ¿Ok? Limpia. Y van a ver cómo. Este es el sistema de desagüe que les dije. Esto que está aquí, que si no vas a utilizar el agua para el tubo de turbina, lo envías por aquí, es esto que está aquí, el desagüe. Ese desagüe se va a ir por este lugar, el agua va a bajar por aquí, va a cruzar, hoy día es la carretera 503, en el pasado era un camino de tierra, esa agua bajaba por aquí, pasaba por debajo del camino y llegaba a este lugar, el agua. ¿Y qué había en este lugar? Lo que les enseñé ahorita, el río Barrial o río Chiquito, que más adelante ese río se va a unir ¿con cuál? Con el río Portugués. Así que estaban cumpliendo la ley, que el agua que no iban a utilizar la devolvían al río. Tenemos desagüe, ahí vemos a Manuel ayudándome a medir, a documentar ese desagüe. El agua baja por aquí y pasa por debajo de la carretera. Miren esto, el tubo de turbina. Vamos a ver ahora el tubo de turbina. Luego que tú recibías el agua en este lugar, enviabas el agua por el tubo de turbina. Ese tubo de turbina, según los documentos del registro de la propiedad, miren aquí, tiene un volumen de agua de 200 litros por segundo. Así que usted imagínese esa velocidad que salía por este tubo de turbina. Miren el tubo de turbina hoy día, cruza por la calle, pasa por encima de la carretera 503. Desde acá arriba
desde el tanque recibidor, se envía el agua por el tubo de turbina. Ese tubo de turbina, el agua baja por aquí. Aquí vemos a Manuel. A 200 litros por segundo. Así que usted imagínese la velocidad en que baja esa agua por ahí, 200 litros por segundo. Ahí vemos los engranajes de un tubo a otro tubo. La forma en que agarraban los tubos, son alrededor de 15 tubos que llevan el agua hasta el cuarto de máquina. Esta investigación que yo la hice basada en una tipología creada por el amigo y el profesor Luis Pumarada O'Neill. Y él Luis Pumarada O'Neill describe el cuarto de máquina de la hacienda Burenes de la siguiente forma. Vean esto, gente. Luis Pumarada describe específicamente el cuarto de máquinas de la hacienda Burenes como una construcción escalonada que aprovecha bien la topografía, eliminando la necesidad de dragas mecánicas, y al tener la maquinaria en plataforma escalonada, el café cae por gravedad de una maquinaria a otra. Eso que yo les acabo de leer ahí es esto que está aquí. Y posiblemente esto hace que la hacienda Burenes, hasta este momento, si usted tiene otra información, por favor, háganos llegar para incluirlo. Pero hasta este momento pensamos que la forma en que fue construido este cuarto de máquina posiblemente sea, por lo menos en Puerto Rico, es único, y hasta el momento en el Caribe no hemos encontrado, por lo menos yo, si alguien sabe, pues me deja saber, un cuarto de máquina que utilice la gravedad para procesar el café. Miren aquí, ¿por qué? Que es lo que describe Pumarada, que fue construida en escalones. Si se fijan, aquí hay una montaña. Esta montaña la cortaron en escalones. Hicieron distintos niveles al cuarto de máquina. Esto que usted ve aquí es el cuarto de máquina. Miren el canal de agua acá arriba. Esto que está aquí es el tanque recibidor de agua. Y este es el tubo de turbina por donde baja el agua a 200 litros por segundo hasta el cuarto de máquina. El cuarto de máquina fue construido en escalones. ¿Ok? En escalones. Miren el cuarto de máquinas hace 100 años, con la casa del mayordomo hace 100 años, y miren el cuarto de máquinas recientemente con la casa del mayordomo recientemente. Como se fijan, parte de la estructura del cuarto de máquinas de la hacienda, al pasar el tiempo, huracanes, tormentas, han ido destruyendo ese cuarto de máquinas. ¿Por qué se dice que el cuarto de máquina es único en Puerto Rico y el Caribe, que es construido de esta forma? Porque si se fijan, fue construido de forma escalonada. Escalonada. En la parte de arriba tenemos el nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2 y nivel 1. En cada uno de esos niveles se hace algo relacionado al procesamiento del café. Si se fijan, aquí hay un camino. Así que el café llega por aquí de la finca, está en la finca, se recoge el café de la finca, ese café lo traen aquí y lo traen al nivel 5. En el nivel 5 se mide el café, o se pesa el café, se mide el café en la parte de arriba. Luego que se hace ese proceso del café, el café se despulpa, ¿ok? Se despulpa. ¿Y qué es despulpar el café? Es separar la uva de la semilla. Y miren esto. Cuarto de máquina, nivel 5, en la hacienda Burenes. ¿Qué se encontraba en el nivel 5 de la hacienda Burenes? Esto que ustedes ven aquí, la despulpadora. ¿Qué es la despulpadora? La despulpadora no es otra cosa que unas cuchillas que lo que van a hacer es romper el café, separar la uva, la cáscara, de la semilla. Vemos parte de la despulpadora. Aquí vemos la despulpadora, ¿verdad? Que se utilizaba en la hacienda Burenes para despulpar el café. Miren ahí. Esa despulpadora estaba aquí encima. Aquí encima. Y el café se despulpaba con esa despulpadora. La cáscara caía en la parte de atrás.
La cáscara caía en la parte de atrás. Recuerden que toda esta parte que está aquí era bajo techo, fíjense. Estamos aquí en el nivel 5, todo era bajo techo, ¿ok? Así que la cáscara caía en la parte de atrás del lugar y se guardaba porque después se utilizaba como fertilizante, pero la semilla del café caía en estos tanques que están aquí, que son los que se conocen como los tanques de fermentación, que están en el segundo nivel. En esta parte de atrás era donde se tiraba la cáscara que luego del café, que luego era utilizada, ¿verdad? La uva del café, la pulpa del café para abono en la finca. Cuarto de máquina, nivel 4. Del 5, despulpamos el café cayó en los tanques de fermentación y ahí en los tanques de fermentación se va a dejar un tiempo. El tiempo va a depender de la altura y la humedad del sitio. A unos 12 horas, 16 horas, 24 horas, eso va a cambiar en todo Puerto Rico. En ese quinto nivel, donde están estos tanques, se va a dejar fermentar el café en este lugar. Luego que el café se fermente en este lugar, el café va a pasar entonces al nivel 4, que es donde está la lavadora. Si se fijan, esto es una lavadora. Aquí vemos a Manuel limpiando este lugar. Y el café, que ya había pasado el proceso de fermentación, pasa entonces a esta lavadora. Y en esta lavadora, el café, si se pueden fijar aquí pueden ver la lavadora. Estos son los tanques de fermentación. De aquí el café se empuja, se deja llevar aquí, a esta lavadora. Y aquí se empieza a lavar el café. A lavar el café. Todo el café bueno, se va a ir a la parte de abajo. Todo el café vano o café malo se va a quedar flotando en la parte de arriba. Así que mientras esto va dando vuelta, el café que es malo va a estar dando vuelta, pero va a caer en estas ranuras que están aquí. El café malo que está flotando va a caer en estas ranuras que está aquí y luego va a caer en este pequeño tanque que está en este lado. Y ese café se recogía y también se utilizaba. Pero el café 100% bien bueno, después de lavado, se va al fondo. Se quedaba en la parte de abajo de la lavadora. Y luego, desde aquí, ese café que está en la parte de abajo, se abría una escotilla que hay en este lugar. Se levanta una escotilla y ese café salía disparado para caer en el tercer nivel. Aquí está la escotilla. Esa escotilla se levanta y el café que está en la parte de abajo de la lavadora sale por aquí directo y llega al tercer nivel, que es este nivel que está aquí. Por ese hueco sale disparado el café y cae en este tanque que está aquí, que se conoce como el tanque de escurrir. Era el lugar donde, en este lugar que ustedes ven aquí, era donde después que se lavaba el café, aquí, después que se lavaba el café aquí, el café lavado se echaba en estos tanques que están acá para dejar que el café escurriera, para dejar que el café botara el exceso de agua, ¿verdad? El exceso de agua, dejarlo escurrir solo en estos tanques que están en este lugar. Luego, parte de los tanques de dejarle escurrir el agua, parte de los materiales que pudimos encontrar e identificar en la hacienda. Luego, el café pasa, ya saben, nivel 5, nivel 4, nivel 3, donde están los tanques de escurrir, al nivel 2. ¿Y qué se hacía en el nivel 2? En esto que está aquí, que se conoce como una centrífuga, se echaba el café aquí dentro y esto empezaba a dar vueltas como cuando usted lava ropa, que después la lavadora lo que hace es exprimir la ropa. Pues ese efecto va a suceder aquí con el café. El café comienza a dar vuelta y se le quita todo ese exceso de agua. Hay gente que dice que hasta un 80 y un 90% de agua se sacaba del grano de café. Y eso iba a provocar que cuando se secara el café, se secara más rápido. Así que esta era una máquina bien interesante, ¿verdad? Para sacar ese exceso de agua del
café. Ahí tenemos la centrífuga. Ahí está Don Neco explicándome el proceso de cómo utilizar esa centrífuga. Parte de ese segundo nivel, donde Don Neco me contaba que él maduraba tomates en este lugar que está aquí. Parte de la maquinaria, de los engranajes de dentro del cuarto de máquinas que se encuentran en el segundo nivel. Si se fijan aquí, esto que ustedes ven aquí, ¿saben qué es esto que está aquí? Ese es el tubo de turbina que va cruzando desde allá arriba por todo el cuarto de máquina, y vamos a ver hacia dónde llega ese tubo de turbina. El cuarto de máquina, nivel 1, 5, 4, 3, 2, 1. El nivel 1, uno de los lugares más importantes en el procesamiento del café dentro de la hacienda Burene, y es porque en este lugar es donde se encuentra nada más y nada menos que la turbina. ¿Se acuerdan que yo le dije que bajan 200 litros por segundo por ese tubo de turbina? Para mover esta turbina que ustedes ven aquí. Así que el agua iba a bajar por aquí, y cuando llegaba aquí estaba la turbina, y el agua iba a hacer mover esa turbina 200 litros por segundo, y con estos engranajes que ustedes ven aquí al lado, este eje se comenzaba a mover y movían toda la maquinaria de la hacienda Burene, utilizando la fuerza del agua, utilizando esta turbina. Y además de eso, la hacienda Burene posiblemente sea el primer lugar en Tíbet donde hubo energía eléctrica producida por la fuerza hidráulica. Miren aquí un panel eléctrico, un panel de control eléctrico para darle energía eléctrica a todo el cuarto de máquinas de la hacienda Burene. Ahí vemos la turbina. Ahí vemos el voltímetro que medía, ¿verdad?, la cantidad de voltaje que estaba produciendo esa turbina. Otro elemento que se encuentra en este nivel 1 es esta maquinaria que está en este lugar aquí, que se utilizaba para producir aire caliente y poder entonces secar el grano de café. Esto que tenemos aquí es como un blower. Es como un blower. Aquí se producía el aire caliente, y ese aire caliente se enviaba a este blower, y este blower, ¿verdad?, entre comillas, enviaba ese aire caliente por esta tubería que está aquí, por toda esta tubería que está aquí. ¿Y a dónde llegaba esa tubería y ese aire caliente? ¿A dónde llegaba? Llegaba a esto que usted ve aquí, que es lo que se conoce como los bombos de secado. Este es uno de los bombos, y este es el segundo bombo. En la hacienda Burene habían dos bombos. Este era el grande y este era el pequeño. Así que el el grano de café, que ya venía bajando desde los niveles anteriores, cuando llega a la centrífuga se le saca el exceso de agua, y de la centrífuga ese café se envía a este bombo y a este bombo, y ahí dentro se echa la semilla del café. Estos bombos comienzan a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. ¿Y qué sucede mientras está dando vuelta? Pues mientras está dando vuelta se le está enviando aire caliente, y ese aire caliente, ¿qué es lo que va a hacer? Ese aire caliente lo que va a hacer es terminar de secar el grano de café. Así que este es el último proceso en la hacienda Burene, hasta secar el café. Aquí vemos los ejes que se utilizaban, ¿verdad?, para mover los ejes, polejas y engranajes que se utilizaban para mover toda esta maquinaria. Ejes, engranajes. ¿Y qué más encontramos en esta hacienda Burenes? Y con esto terminamos. Pues miren, también en la hacienda Burenes yo pude documentar lo que se conoce como el elemento humano, lo que se conoce como la parte humana, los componentes humanos de la hacienda Burenes. Dónde vivían los trabajadores, dónde vivía el mayordomo, dónde vivían los dueños de la hacienda, las casas, las estructuras, los colmados, las escuelas que habían dentro de la hacienda Burenes. Fue otro elemento que se pudo documentar. Aquí puedes ver que ya hablamos del componente del cuarto de máquinas.
pero si te fijas aquí, hay una casa de madera bien bonita. Esa casa que ustedes ven aquí es la casa del mayordomo de la hacienda, ¿ok? Del mayordomo de la hacienda. Es la casa donde hoy día vive don Manuel Pérez Vega, don Neco. Con la única diferencia que la casa no existe, sino que esta casa de madera no existe. Hoy día es una casa de cemento hecha más o menos para los años 50. Vamos rapidito para terminar. Aquí vemos la casa del mayordomo. En la parte de arriba residencia. En la parte de abajo almacén de café, almacén de herbicidas y todos los materiales que se utilizaban en la hacienda, pero hoy día la parte de abajo se utiliza como residencia. Esta otra estructura que ustedes pueden ver aquí es la que se conoce como la Casa Grande de la Hacienda Burenes. Es la casa que se construyó, no es la casa original. La casa original era de madera, se destruye y se construye esta Casa Grande. Y esta es la casa de los dueños de la hacienda. Cuando los dueños de la hacienda venían de la ciudad de Ponce y más adelante los distintos dueños que estuvo la hacienda Burenes venían de San Juan, esta era la casa donde se quedaban. Y tiene un estilo clásico de lo que es una casa grande en una hacienda cafetalera. ¿Cuál es ese estilo? Un balcón a vuelta redonda de la casa para poder ver todos los terrenos de la hacienda. Número 2, otro elemento, altar. Para en la parte de abajo poder guardar café, materiales, todo lo relacionado con el café se podía guardar, almacenar en la parte de abajo. Así que todos estos elementos fueron construidos pensando en la producción del café. Ahí vemos otros elementos de esta casa de la hacienda, la casa grande de la hacienda Burenes. Aquí vemos la parte posterior de la hacienda Burenes, de esta casa grande. Aquí vemos casas de los antiguos trabajadores que todavía hoy día, trabajadores o descendientes de trabajadores, siguen viviendo dentro de la hacienda Burenes. Aquí vemos las casas de estos amigos. Esta casa que está aquí, que es donde hoy día vive el amigo Chucho, en este lugar, en las fotos antiguas que yo les enseño ahorita de la hacienda y todo eso, siempre en este lugar ha aparecido una casa. Así que esta casa que está aquí lleva en este lugar por lo menos casi 100 años. Lleva esta casa en este lugar. Aquí tenemos otras casas dentro de la hacienda Burenes. Aquí tenemos la casa del amigo William Príncipe, en la entrada del camino de Burenes Viejo. Por aquí para adentro era la hacienda Burenes original. Aquí vemos otras casas dentro de la hacienda Burenes. Y si se fijan en esta fotografía antigua, si se fijan bien, ahí hay una casa. Mira a ver si encuentran, mira a ver si ven dónde está la casa en esta fotografía que está aquí. Y mientras ustedes tratan de identificar dónde hay una casa en esta fotografía que está aquí, quiero enviarles saludos a nada más y a nada menos que a Lizzy Tomasini, que nos dice que ella quería que su familia viera esta presentación, pero la presentación va a estar grabada, así que la puede compartir para que su familia la vea. Y Lizzy Tomasini es nieta del fundador de esta hacienda Burenes. Es nieta de don Rafael Serra. También le enviamos saludos a Anel Santiago. También le enviamos saludos a Félix Báez, a Janet Irizarry, a Francisco Amundaray, que nos pregunta cuándo fue el último año que estuvo en funciones la hacienda Burenes. Pues mire, la hacienda Burenes estuvo en funciones como hasta los años 70. Luego de los años 70 se dejó de utilizar, ¿verdad? Para el café, lamentablemente. Pero aquí, para terminar, hay una casa, y mire la casa aquí. Y es bien interesante esto, porque yo les dije a ustedes que yo comencé haciendo entrevistas, historia oral, buscando documentos, ¿verdad? Y siempre que me tocaba entrevistar personas, siempre me hablaban de algo que se conocía como la casa del velador del río. Y me decían que en el puente de la Canal
había una casa que era la casa del velador del río, y siempre tenía esa información de varias personas. Pero cuando yo venía a este lugar a hacer una retrospección superficial, ¿verdad? A caminar y a observar superficialmente los elementos que yo podía identificar que eran parte de la hacienda, yo llegaba a este lugar donde me decían la tradición oral que había una casa, pero yo no encontraba evidencia de que aquí había una casa. No la encontraba. Cuando me encuentro y me topo con esta fotografía, que es un documento, yo veo esta fotografía y digo, mira el puente de la Canal. Y cuando de momento miro esta esquina y hay una casa, y yo dije, mira, lo que me decía la historia oral, lo que me decían las entrevistas, pero que yo fui al lugar y no vi nada, lo pude documentar y pude certificar que era cierto, o sea que lo que me decían por historia oral era cierto, lo pude confirmar con esta foto. Porque mira la casa aquí, al lado del puente, como ellos le dicen, de la Canal, la casa del velador del río. Así que ahí vimos cómo la historia oral me dio una información, pero cuando yo fui al lugar no pude confirmar esa información, pero encontré un documento que sí me confirmó la historia oral de que había la casa del velador del río. Con esta información ya yo sé que si yo quiero hacer una excavación arqueológica, ya yo sé en qué lugar la voy a hacer para poder identificar, encontrar los cimientos de esta casa del velador del río. Ahora bien, cuando yo empiezo a estudiar esta casa, me doy cuenta que es una casa demasiado grande, que es una casa que no es de un trabajador de la finca, no es una casa pequeña, que los trabajadores de la finca pues tienen una casa de un cuarto, máximo 2 cuartos. Esta casa, por las dimensiones que tiene, es una casa inmensa. Y yo rompiéndome la cabeza, yo decía, pero es que esa casa es muy grande para ser de un trabajador de la hacienda. Además que está bien lejos, está más de 1 kilómetro del cuarto de máquina, pero está ahí. Y pues a la conclusión, ¿verdad? O a la teoría que tengo de esa casa es que esa casa no se construyó para una familia, sino que esta casa se construyó para los trabajadores de la hacienda que estaban trabajando haciendo el canal de la hacienda Burene. Porque usted se imagina todo lo que sería todos los días, levantarse a las 5 de la mañana y tener que caminar desde el cuarto de máquina hasta estos lugares para empezar la construcción. Se tardaría mucho tiempo. Así que yo lo que me imagino es que los dueños de la hacienda, la familia Serra, lo que hizo fue construir esta casa, construirla bien grande, para que los trabajadores se quedaran a dormir ahí y no tuvieran que regresar todos los días por la tarde, por la mañana, por los días por la tarde, por la mañana, sino que se quedaban en este lugar. Luego que se termina de construir la represa, entonces una familia va a vivir en este lugar, una familia, papá, mamá e hijos. Mientras papá está trabajando en la hacienda de café, mamá y los hijos se quedan en la casa, y si el río crece, entonces ellos tienen la oportunidad de salir corriendo, cerrar el canal y así evitar que el agua de la crecida, agua sucia, entrara al canal y más adelante dañara la tubería en el cuarto de máquina. Aquí vemos otra foto del cuarto de máquina, la casa del mayordomo, y esta es la casa que yo les dije donde vive el amigo Chucho, que hace más de 100 años, esa casa está ahí. El tubo de turbina, aquí hay otra casa. Así que gente, esto fue rápido a las millas. Espero que les haya gustado esta historia de la hacienda Burene. Espero que les haya gustado. Aquí me escriben que quiere que ponga otra vez la foto. Pues le pongo otra vez la foto. La foto de la hacienda, pero de lado. Mirad aquí. Aquí está la casa que les dije, ¿verdad? De Chucho. El tubo de turbina y el cuarto de máquinas de la hacienda Burene. Quiero enviarles saludos a todas las personas que se han conectado. Quiero enviarles saludos a... Aquí tenemos a Jacob, saludos a Jacob. A Jane Murphy también le enviamos saludos. Dice excelente información, muchas gracias. También a Virginia, a Jennifer Arroyo. También nos envía saludos. Virginia Roque dice gran historia, quiero ir. Pues Virginia, recuerda,
Nosotros somos Isla Caribe, somos una compañía de turismo cultural donde nos dedicamos a hacer recorridos históricos, recorridos culturales. Nosotros, del tema del café, tenemos varios recorridos del tema del café. Tenemos el recorrido del café a Adjunta, tenemos el recorrido del café a Jayuya, tenemos el recorrido del café a Lares y tenemos el recorrido del café en Ponce. Son 4 recorridos del café, pero totalmente distintos todos. Los 4 son distintos totalmente, tienen su elemento especial, aunque son todos alrededor del tema del café. Tour del café en Jayuya, tour del café en Lares, en Adjunta, en Ponce. Así que cuando pasemos toda esta situación, usted lo que tiene es que venir a Ponce, buscar a Isla Caribe y hacer uno de nuestros recorridos para que pueda ver todos estos lugares que les estamos presentando en el día de hoy. Así que Lester Roja dice: tremendo, algún día quisiera escuchar de la Hacienda Buenavista. La Hacienda Buenavista es otra de las maravillas que tenemos nosotros en Ponce. Aunque no era una hacienda de café, aunque sí se cultivó café, cacao y otras cosas, es diferente a la Hacienda Burenes. La Hacienda Buenavista es una hacienda, primero que nada, es más antigua que la Hacienda Burenes, y es una hacienda, la Hacienda Buenavista, que después podemos hacer una presentación bien chévere de ella, es una hacienda que se construyó para producir harinas, harinas a base del maíz, porque eran harinas que se iban a utilizar para alimentar los esclavos que estaban en Ponce en las centrales cañeras. Así que eran esclavos en la Hacienda Buenavista produciendo comida para esclavos en la zona cañera del sur de Puerto Rico. Así que más adelante vamos a hacer una presentación sobre la Hacienda Buenavista. Así que gracias por la recomendación. También tenemos aquí a Lisandra Bernal. Lisandra Bernal nos dice: saludos a Ernie y a Melina, excelente charla. Yo fanática de Isla Caribe, esperando que hagan un libro sobre la Hacienda Burenes. Un abrazo, Lisandra y familia. Así que un saludo a Lisandra, amiga de allá en la diócesis de Ponce, ¿verdad? En la superintendencia de las escuelas católicas. Así que un abrazo a ella. También a Héctor Velázquez, que nos dice: orgullo del trabajo que Melina y Ernie, aunque no pido vuelta porque Bernie Sanders es buena gente, hacen. Baluarte de nuestro Ponce, felicidades. Así que, gente, espero que les haya gustado esta presentación de Isla Caribe. No es algo profesional, es algo así con este proyector y poder presentarle todo esto. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes en el día de hoy, presentarle toda esta información, que fue una información, ¿verdad? Que como les dije, uy, como pesa, fue una presentación. Todo esto que ustedes vieron aquí, esa información se encuentra aquí en esta tesis, la tesis titulada La Hacienda Burenes del barrio Tíbet de Ponce, Puerto Rico, un estudio de arqueología documental, que fue el requisito que yo tuve que presentar para mi maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Así que próximamente tengo que sacar algo de tiempo para convertir esta tesis en un libro, y así pues todos ustedes poder compartir ese libro con todos ustedes, para que toda esta información ustedes puedan tenerla a la mano en un libro. Así que nada, mi gente, ahora sí me despido. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron. A Manolo Ponce dice: orgullo del trabajo que están haciendo. Janet Irizarry también nos envía saludos. Eduardo Pérez dice: excelente. Para después que termine toda esta situación, llevar una tropa de Boy Scout de Cabo Rojo. Mira, Eduardo, comunícate con nosotros, envíanos un mensaje a Isla Caribe. Nosotros atendemos y le damos servicios a muchas tropas de Boy Scout de todo Puerto Rico. Con los Boy Scouts es una experiencia a otro nivel. Así que sí, Eduardo, te puedes comunicar con nosotros para que después que todo esto acabe, hacemos un recorrido brutal con esos Boy Scouts, y yo voy a Cabo Rojo y les doy esta presentación en Cabo Rojo, y después que hagamos esta presentación en Cabo Rojo, visitamos el barrio Tíbet para que ellos puedan ver todos estos lugares dedicados al tema del café. También por ahí dice un abrazo, Jacob.
Nando Colón también nos dice gracias y se hace patria. María Meléndez también dice aquí presente. Mira, mami, María Meléndez. ¿Está aquí? ¿Quién es esa? ¿La conoce? Maritza. Así que, gente, ahora sí me despido. Wilfredo Ojeda dice tremenda presentación desde Cabo Rojo. Así que nada, Kiara Morales. ¿Cuál es otro tema que estarán tocando? Todos son súper interesantes. Pues mira, la semana pasada tuvimos una presentación sobre el yacimiento Jácana, este yacimiento arqueológico de la época indígena que fue encontrado en el barrio Tibe, donde yo vivía. Así que puedes entrar a YouTube, puedes entrar a Isla Caribe en Facebook y puedes buscar la presentación que hicimos sobre el yacimiento Jácana. Eso fue el jueves pasado. Hoy trabajamos con de la historia del café y de la hacienda Bureden. Más adelante vamos a hacer sobre las zonas geográficas de Puerto Rico, los llanos costeros del sur, el Carso norteño, la zona montañosa. Vamos a hacer una presentación sobre eso. Vamos a estar también próximamente, venimos a algo que Puerto Rico se va a paralizar, ¿ok? Algo relacionado con la salsa, ¿ok? Y va a ser este jueves. Así que pendientes a Isla Caribe porque este jueves vamos a comenzar algo nuevo que va a llevar a Ponce y a Puerto Rico a otro nivel en la salsa. Así que, gente, pendiente a lo que viene este jueves. Yo creo que mañana empiezan a salir la promoción por Isla Caribe de lo que vamos a estar haciendo. Así que nada, gente, nos siguen escribiendo, nos siguen enviando mensajes. Quiero enviarle un abrazo bien grande a mi hermano y colega Víctor Serrano, compañero que estudiamos juntos en el Centro de Estudios Avanzados Arqueología. Y pues mira, le voy a contestar a quién fue que me preguntó qué otra presentación íbamos a tener en estos días. Y que ya le dije a la compañera que nos preguntó, a Kiara Morales, qué otro tema vamos a estar tocando en estos días. Pues yo me comprometo que me voy a comunicar, que está viéndonos ahora, con Víctor, porque Víctor, los estudios de Víctor, sus trabajos arqueológicos de Víctor fueron en la isla de Mona, en las cuevas, en la isla de Mona. Así que yo me voy a comunicar con Víctor para ver si la semana que viene hacemos una presentación, nos conectamos con Víctor para que Víctor pueda hacer una presentación de sus estudios arqueológicos en la isla de Mona. Así que Víctor, si me estás escuchando, nos comunicamos en estos días para organizar para que hagan una presentación por Isla Caribe de tus trabajos en arqueología en la isla de Mona. Así que un abrazo a Víctor, otro abrazo y saludos a Francis Omar Álvarez del Pastillo, que está trabajando todo lo relacionado a la gastronomía indígena en Tibes. Eso es bien interesante. Y nada, gente, gracias por acompañarme. Compartan este video. Recuerden, yo soy el Xavier Rivera Collazo de Isla Caribe, una compañía de turismo cultural donde todo lo que presentamos aquí es porque usted puede venir a Ponce y visitarlos con nosotros. Así que recuerde, cuando pase toda esta cuestión del coronavirus, usted venga a Ponce, busque Isla Caribe para que pueda hacer cualquiera de nuestros recorridos del tema del café, del tema de la salsa, del tema histórico de Ponce, del tema de los murales en Ponce, de la música, de la salsa en Ponce, los murales en Yauco, visitamos Guánica, visitamos Utuado, Jayuya, Lares, toda la zona sur y central de Puerto Rico la cubre Isla Caribe con sus recorridos históricos llenos de emoción, de cultura y de historia. Así que nada, compartan este video y nos vemos mañana. Gente, mañana va a estar Melina junto con el profesor Riestra en una presentación brutal. ¿Saben sobre quién? Sobre Betances, que mañana sería el día en que estuviera cumpliendo años ese gran prócer puertorriqueño, el gran Ramón Emeterio Betances. Así que mañana va a ser el podcast de Isla Caribe hablando sobre el tema de Betances. El jueves es la sorpresa de salsa y seguimos por abajo. Así que nada, gente, saludos a Wilfredo Ojeda, saludos a Virginia Roque y a toda la gente que se conectó. Así que nada, un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos mañana por la tarde.